El frente báltico en el siglo XIII no es una línea en un mapa. Es una herida abierta en el costado de Europa, un abismo donde los ejércitos entran y no regresan. Los bosques de pinos negros se extienden durante kilómetros sin un solo rayo de luz solar tocando el suelo, tan densos que un hombre puede perderse a 3 pasos de su columna y nunca ser encontrado. El invierno aquí no es una estación, es una sentencia de muerte, temperaturas que congelan la saliva en la boca, nieve que alcanza la cintura de un caballo, vientos que cortan la piel expuesta como cuchillas de hielo. Este no es territorio para conquistar, es un matadero natural donde la naturaleza misma conspira para exterminar a cualquier invasor lo suficientemente arrogante como para intentar dominarla. Los pantanos son peores que los bosques. Durante el verano, se transforman en ciénagas traicioneras donde hombres con armadura completa se hunden sin dejar rastro, absorbidos por el lodo negro que huele a muerte y putrefacción. En invierno, se congelan creando una ilusión de terreno sólido que colapsa sin advertencia, tragando caballos y jinetes en aguas heladas que matan en minutos. Los cadáveres quedan atrapados bajo el hielo, preservados como trofeos macabros que emergen cada primavera cuando el deshielo revela la carnicería de la temporada anterior. Los cuervos y lobos conocen este territorio mejor que cualquier ejército. Ellos son los verdaderos dueños de la frontera, esperando pacientemente el banquete que cada incursión militar inevitablemente proporciona. Las aldeas paganas salpican este paisaje infernal como islas de vida precaria en un océano de muerte. Construcciones de madera y paja, rodeadas por empalizadas que no detendrían a un ejército profesional ni siquiera 5 minutos. Sus habitantes viven en el terror constante, cada campana de alarma podría ser la última. Cada columna de humo en el horizonte señala otra comunidad borrada de la existencia. No existe diplomacia aquí, no hay negociación ni términos de rendición. Cuando los caballeros teutones llegan, solo hay 2 destinos posibles: conversión instantánea o exterminio sistemático. Los ancianos son ejecutados primero porque no pueden trabajar. Los niños son arrancados de sus madres y enviados a monasterios para ser adoctrinados. Las mujeres son violadas y marcadas como propiedad de la orden. Los hombres que resisten mueren lentamente, colgados de los árboles como advertencias vivientes que tardan días en expirar. Este es el caldo de cultivo donde nacen los caballeros teutones. No son nobles caballeros de armadura reluciente cabalgando hacia la gloria. Son supervivientes de un sistema diseñado para eliminar toda humanidad y reemplazarla con algo más eficiente. Máquinas de matar envueltas en hierro y fanatismo religioso. El entrenamiento comienza en la adolescencia y nunca termina. Aprenden a dormir con armadura puesta, a marchar durante días sin comida, a ignorar heridas que enviarían a un hombre normal al SOP. Aprenden que el dolor es ilusión, que el miedo es debilidad, que la misericordia es traición a Dios. Son adoctrinados con una verdad simple y brutal: su vida no les pertenece, pertenece a la orden. Y la orden existe para un único propósito: conquistar estas tierras paganas o morir intentándolo. La realidad táctica del frente báltico es guerra de desgaste en su forma más pura y despiadada. No hay batallas campales decisivas donde un genio militar puede cambiar el destino con una maniobra de. Hay emboscadas interminables, incursiones nocturnas, asedios que duran meses, escaramuzas donde ambos bandos pierden más hombres por congelación que por acero enemigo. Los paganos conocen cada árbol, cada sendero oculto, cada trampa natural del terreno. Atacan desde la niebla, desaparecen en los pantanos, dejan trampas de estacas envenenadas que perforan los pies de los caballos. Los teutones responden con brutalidad sistemática, queman todo lo que encuentran, envenenan pozos, masacran ganado, convierten la tierra misma en desierto inhabitable. La estrategia no es conquistar, es aniquilar cualquier posibilidad de resistencia eliminando los recursos que la sostienen. Las órdenes militares comprenden algo que los ejércitos convencionales ignoran: en esta guerra, la psicología es tan letal como cualquier arma. Un caballero que avanza implacable mientras sangra, que continúa matando con heridas que deberían haberlo derribado hace minutos, que se niega a reconocer la realidad de su propia mortalidad, ese hombre no es solo un guerrero. Es terror encarnado. Es la negación de todas las reglas naturales que gobiernan el combate. Y
cuando el enemigo ve algo así, cuando enfrenta a alguien que debería estar muerto pero sigue avanzando, algo se rompe en su mente. El pánico se propaga más rápido que cualquier carga de caballería. La formación colapsa no por táctica superior sino por colapso psicológico colectivo. En el año 1242, durante una incursión en territorio prusiano, sucedió algo que cambiaría la naturaleza misma de esta guerra. Un destacamento teutón cayó en una emboscada perfectamente ejecutada, flechas llovieron desde los árboles, lanzas brotaron del suelo ocultas bajo la nieve, el camino adelante colapsó revelando una trampa mortal. Deberían haber muerto todos. La mayoría lo hizo. Pero uno de los caballeros, atravesado por 3 flechas y una lanza que le perforaba el costado derecho, no cayó. Siguió avanzando. Siguió matando. Y cuando finalmente se derrumbó 2 horas después, había creado una montaña de cadáveres enemigos tan alta que sus compañeros supervivientes usaron los cuerpos como barricada defensiva. Los paganos que presenciaron esto huyeron aterrorizados, convencidos de que luchaban contra demonios inmortales enviados por un dios cruel. La leyenda nació esa noche alrededor de las fogatas enemigas. Se propagó más rápido que la peste, mutando y amplificándose con cada relato. Pronto no era un caballero sino 10. No eran 3 flechas sino 30. No luchó 2 horas sino hasta el amanecer. Los detalles cambiaban pero el núcleo permanecía idéntico, los teutones no morían cuando debían morir. Y esa simple idea, plantada en la mente de guerreros que ya enfrentaban condiciones imposibles, comenzó a hacer el trabajo que 1000 espadas no podrían lograr. Comenzó a romper la voluntad de resistir antes de que la batalla siquiera comenzara. Quédate hasta el final, esta historia tiene un giro tan brutal que te va a dejar sin palabras. Suscríbete para no perdértelo. La cristianización del Báltico no fue una misión de salvación de almas. Fue genocidio sistemático disfrazado de cruzada sagrada. Cuando el Papa Inocencio III proclamó la Cruzada Báltica en el año 1200, no estaba llamando a misioneros pacíficos armados con Biblias y sermones. Estaba desatando una máquina de exterminio que comprendía una verdad simple. Los paganos no necesitaban ser convencidos, necesitaban ser eliminados o aterrorizados hasta la sumisión total. Las órdenes militares que respondieron a este llamado, los caballeros teutónicos, los hermanos de la espada, no llegaron con cruces para bendecir. Llegaron con antorchas para quemar y espadas para degollar. La conversión no era el objetivo, era el pretexto. El objetivo real era conquista territorial absoluta, y la fe cristiana era simplemente la bandera bajo la cual se justificaba el exterminio. Las tácticas empleadas no dejaban espacio para la ambigüedad moral. Una aldea pagana típica recibía una única advertencia: aceptar el bautismo inmediato o enfrentar aniquilación completa. No había tiempo para reflexión teológica, no había debate sobre las virtudes del cristianismo versus las antiguas creencias. Los caballeros llegaban al amanecer, rodeaban la empalizada, y el líder gritaba la oferta en un idioma que la mayoría de los aldeanos ni siquiera comprendía. Si la respuesta no llegaba en minutos, o si mostraban cualquier signo de resistencia, comenzaba la masacre. Las puertas eran derribadas con arietes improvisados, las chozas incendiadas con antorchas, los hombres decapitados donde resistían, las mujeres y niños arrastrados hacia el río más cercano para un bautismo que era más ahogamiento que sacramento. Los que sobrevivían este bautismo de terror eran marcados con hierros calientes en las mejillas, una cruz quemada en la carne para identificarlos como propiedad de la Iglesia. Los que morían durante el proceso eran considerados afortunados. Habían recibido el sacramento antes de expirar, asegurando su salvación eterna. Los templos paganos recibían un tratamiento especialmente brutal. Estos lugares sagrados, donde los prusianos y lituanos habían adorado durante siglos, eran identificados como la fuente misma de la resistencia espiritual. Los caballeros teutónicos desarrollaron un protocolo específico para su destrucción. Primero ejecutaban a todos los sacerdotes paganos frente a sus propios altares, frecuentemente mediante métodos diseñados para maximizar el sufrimiento y la humillación pública. Algunos eran crucificados en las paredes de sus propios templos, otros quemados vivos dentro de jaulas de madera mientras sus congregaciones eran obligadas a observar. Luego venía la profanación sistemática, los ídolos sagrados eran destrozados con martillos, los altares derribados,
los textos y artefactos religiosos quemados en tiras masivas. Finalmente, el edificio entero era incendiado, y frecuentemente los sacerdotes moribundos eran arrojados dentro de las llamas para garantizar que sus cenizas se mezclaran con las ruinas de su fe muerta. Sobre estas ruinas humeantes, los teutones plantaban cruces enormes de madera, mensajes inequívocos grabados en latín y alemán: aquí reinaba un nuevo dios, y ese dios no toleraba competencia. Los castigos por apostasía o resistencia religiosa alcanzaban niveles de creatividad sádica que horrorizarían, incluso en esta era de brutalidad constante. Un hombre descubierto haciendo ofrendas a los antiguos dioses después de su bautismo forzado no era simplemente ejecutado, era convertido en espectáculo público, una lección ambulante sobre el precio de la desobediencia. Los métodos variaban según el comandante local y su imaginación particular para el horror. Algunos eran enterrados vivos hasta el cuello en campos abiertos, sus cabezas untadas con miel para atraer insectos que los devoraban lentamente durante días mientras pasajeros eran obligados a detenerse y observar. Otros eran atados a postes en las plazas principales de pueblos conquistados, sus lenguas cortadas para que no pudieran pronunciar oraciones paganas, sus párpados cortados para que no pudieran cerrar los ojos ante la cruz cristiana que se erguía frente a todos. Algunos comandantes favorecían el método de la rueda. El condenado era atado a una rueda de carro y golpeado con barras de hierro hasta que cada hueso en su cuerpo estaba pulverizado, luego dejado colgando de un poste donde tardaba días en morir mientras los cuervos comenzaban a alimentarse de su carne aún viva. Las incursiones de castigo se convirtieron en el instrumento principal de control territorial. Cada primavera, cuando el deshielo hacía transitables los caminos, columnas teutónicas salían de sus fortalezas con un objetivo claro: recordarle a la población pagana que la resistencia era imposible y la desobediencia rara. Estas expediciones no buscaban enemigos militares, buscaban objetivos civiles. Campos de cultivo eran quemados antes de la cosecha, ganado masacrado y dejado pudriéndose en los pastos, pozos envenenados con cadáveres de animales, bosques enteros talados para eliminar lugares donde los paganos pudieran esconderse y realizar rituales secretos. Los aldeanos capturados durante estas incursiones enfrentaban un destino calculado para maximizar el terror psicológico. Eran mutilados de formas específicas diseñadas para transmitir mensajes. A los hombres les cortaban las manos derechas para que no pudieran empuñar armas. A las mujeres les cortaban las narices para marcarlas como impuras. A los niños los castraban para eliminar futuras generaciones de resistencia. Luego eran liberados, enviados de regreso a sus comunidades como mensajeros vivientes del precio de desafiar a la orden. Esta guerra de conversión forzada creó una dinámica psicológica perversa que alimentaba tanto el fanatismo teutón como el terror pagano. Los caballeros genuinamente creían que estaban haciendo la obra de Dios. Cada aldea quemada era una victoria celestial. Cada pagano ejecutado era un alma salvada del infierno eterno. Esta convicción religiosa absoluta eliminaba cualquier vestigio de duda moral o compasión humana. No estaban cometiendo atrocidades, estaban administrando justicia divina. Los que morían bajo sus espadas no eran víctimas inocentes sino enemigos de Cristo que merecían su destino. Esta certeza absoluta se traducía en una eficiencia aterradora en el campo de batalla. Hombres que creían estar ejecutando la voluntad de Dios no dudan, no vacilan, no muestran misericordia. Avanzan con una determinación mecánica que los convierte en algo más peligroso que soldados profesionales. Los convierte en verdaderos creyentes. Y nada es más letal que un hombre convencido de que Dios respalda cada atrocidad que comete. En este caldero de violencia religiosa y brutalidad sistemática, la leyenda del caballero inmortal encontró terreno fértil. Porque en una guerra donde la fe se medía en litros de sangre derramada, donde la salvación llegaba únicamente a través del filo de una espada que no perdonaba, la idea de un guerrero que desafiaba la muerte misma no era simplemente propaganda. Era teología hecha carne. Era la prueba viviente de que Dios favorecía a los teutones, que su causa era tan justa que ni siquiera la muerte podía detener a sus campeones. El bosque de pinos negros al este de Königsberg tiene un nombre que los prusianos susurran con terror reverencial: Mirtwiles, el bosque de los muertos. Es un laberinto de troncos retorcidos donde la luz del día se filtra como agua sucia a través de un trapo podrido, donde el silencio es tan denso que el crujido de una rama a 100 pasos suena como un grito.
En el invierno del año 1243, una columna de 20 caballeros teutones entró en este bosque persiguiendo a un grupo de paganos que había incendiado un puesto avanzado alemán. Era una trampa perfecta, ejecutada con la precisión de quienes habían pasado generaciones estudiando cada árbol y cada sombra de este territorio maldito. Los teutones lo sabían, pero avanzaron de todos modos porque retroceder ante paganos era admitir debilidad, y la debilidad en esta frontera era sentencia de muerte. La emboscada comenzó sin advertencia, como todas las emboscadas exitosas. Un momento la columna avanzaba en formación cerrada, el siguiente momento el aire silbaba con flechas brotando desde posiciones invisibles entre los árboles. Pero estas no eran flechas ordinarias destinadas a matar rápido. Eran flechas de caza, diseñadas para herir y desangrar, con puntas dentadas que se enganchaban en la carne y desgarraban órganos cuando alguien intentaba extraerlas. La primera oleada derribó a 5 caballos, los animales colapsando sobre sus jinetes, aplastándolos contra el suelo congelado. La segunda oleada atacó a los hombres, buscando las junturas en la armadura donde el acero no podía proteger. Axilas, parte posterior de las rodillas, la base del cuello donde el yelmo se unía con la cota de malla. Los gritos de los heridos se mezclaron con los relinchos agonizantes de los caballos moribundos, creando una sinfonía de agonía que reverberaba entre los troncos como el coro de un infierno congelado. Entre el caos y la carnicería, un caballero llamado Heinrich von Dortmund permanecía de pie junto a su caballo caído, su espada de guerra de 60 libras en alto, sus ojos escaneando los árboles buscando objetivos. Era un veterano de 12 años en la frontera, un hombre que había sobrevivido a 7 emboscadas previas, que había matado a más paganos de los que podía contar. Su armadura mostraba las cicatrices de una docena de batallas, abolladuras profundas donde mazas habían impactado, rasguños donde flechas habían rebotado, manchas oscuras donde la sangre de otros hombres se había oxidado en el acero. Pesaba 180 libras sin armadura, 260 con ella, un gigante construido de músculo y tejido cicatricial. Y en ese momento, mientras la tercera oleada de flechas llovía desde la oscuridad, su suerte finalmente se agotó. La flecha lo golpeó en el lado izquierdo del cuello, justo debajo de la mandíbula, donde la protección de malla era más delgada. Penetró 3 pulgadas de profundidad, perforando la arteria carótida con precisión quirúrgica. La sangre brotó instantáneamente, no en gotas sino en chorros pulsantes que empaparon su sobreveste blanca con la cruz viva, tiñéndola de un rojo tan oscuro que parecía negro bajo la luz filtrada del bosque. Heinrich sintió el impacto como un puñetazo de martillo, sintió el calor líquido derramándose por su pecho, sintió el sabor metálico de su propia sangre llenando su boca. Cualquier otro hombre habría caído en ese instante. El shock fisiológico de perder presión arterial tan rápidamente causa colapso casi inmediato, el cerebro privado de oxígeno apagándose como una vela en una tormenta. Pero Heinrich no cayó. Su entrenamiento, grabado tan profundamente en su sistema nervioso que operaba más allá del pensamiento consciente, tomó el control. Sus piernas se afianzaron en posición de combate. Su mano izquierda se movió hacia su cuello en un intento inútil de contener la hemorragia. Su mano derecha mantuvo la espada. A su alrededor, sus compañeros supervivientes intentaban formar un círculo defensivo, pero los paganos habían calculado perfectamente los números y el terreno. Emergieron de los árboles como espectros, guerreros pintados de azul y negro que se movían con la fluidez de lobos acechando presa en el campo. Llevaban lanzas cortas y hachas diseñadas para combate cercano, armas ideales para explotar el peso y la falta de movilidad de los caballeros atrapados en nieve profunda. El primer prusiano que alcanzó a Heinrich venía gritando un grito de guerra gutural, su hacha levantada para dividir el cráneo del caballero herido. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica médica y militar. Heinrich, con sangre brotando de su cuello en torrentes que deberían haberlo dejado inconsciente en segundos, giró hacia su atacante con velocidad imposible. Su espada de 60 libras descendió en un arco que comenzó por encima de su hombro y terminó en el torso del prusiano, dividiendo al hombre desde la clavícula hasta el esternón. La hoja cortó a través de hueso y músculo como si fueran mantequilla, abriendo la cavidad torácica y liberando una erupción de sangre caliente que se mezcló con la del propio Heinrich. El prusiano murió antes de tocar el suelo, pero Heinrich ya se había movido hacia el siguiente objetivo,
arrastrando su espada del cadáver con un chirrido de acero contra hueso que hizo eco entre los árboles como el gemido de un demonio. Los siguientes 90 segundos se convirtieron en la génesis de una leyenda. Heinrich, con su mano izquierda todavía presionando inútilmente contra la herida que lo estaba matando, utilizó su espada como una extensión de su agonía. Cada golpe era más lento que el anterior, cada movimiento requería un esfuerzo que ningún hombre debería poder realizar. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, estrechándose a un túnel que solo mostraba el próximo enemigo, el próximo objetivo. Sus piernas temblaban bajo el peso combinado de la armadura y la pérdida masiva de sangre, pero se negaban a ceder. 3 prusianos más cayeron bajo su hoja, sus cuerpos destrozados con una violencia que parecía imposible para un hombre moribundo. El cuarto atacante, viendo a este monstruo de hierro empapado en sangre que se negaba a morir, vaciló un segundo demasiado largo. Ese segundo le costó la vida cuando la espada de Heinrich le aplastó el cráneo con un golpe descendente que enterró la hoja 3 pulgadas en el cerebro. Cuando Heinrich finalmente cayó, no fue por voluntad propia sino porque su cuerpo literalmente ya no tenía suficiente sangre para mantener la consciencia. Se desplomó como un árbol talado, su armadura golpeando el suelo congelado con un estruendo que silenció momentáneamente el combate circundante. La nieve alrededor de su cuerpo estaba teñida de rojo oscuro en un radio de 10 pies, un charco de vida derramada que humeaba en el aire helado. Los prusianos supervivientes, 7 de los 20 que habían iniciado la emboscada, se retiraron hacia los árboles no en retirada ordenada sino en huida caótica. Habían venido a matar caballeros, habían ejecutado una emboscada perfecta, habían infligido heridas mortales. Pero habían presenciado algo que rompaba todas las reglas que conocían sobre muerte y combate. Habían visto a un hombre seguir luchando minutos después de que su corazón debería haber dejado de latir. Habían enfrentado a algo que no era completamente humano. Heinrich von Dortmund sobrevivió esa noche. Los cirujanos de la orden lo encontraron todavía respirando débilmente 2 horas después. Cauterizaron la herida con hierro al rojo vivo, y de alguna manera el hombre se aferró a la vida durante 3 días más antes de finalmente expirar. Pero la historia de su última batalla comenzó a propagarse esa misma noche, contada primero por los 6 caballeros que sobrevivieron la emboscada, luego por los prusianos aterrorizados que regresaron a sus aldeas con relatos de un demonio teutón que no moría cuando debía morir. Y con cada relato, la leyenda crecía, mutaba, se transformaba en algo más grande y más aterrador que la realidad ya brutal que la había generado. La historia de Heinrich von Dortmund no fue un incidente aislado. Fue el primero de una serie de episodios que, documentados en crónicas fragmentarias y relatos de testigos aterrorizados, pintaban un patrón imposible de ignorar. Los caballeros teutones no morían como los hombres normales. En los archivos de la orden, entre registros de batalla escritos en latín mecánico y preciso, aparecen referencias a guerreros que continuaron cumpliendo su deber bajo condiciones que deberían haber resultado en muerte instantánea. Los cronistas escribían estos relatos sin emoción ni exageración, simplemente registrando hechos que desafiaban explicación racional. 3 casos en particular emergieron de los registros históricos, cada uno más brutal que el anterior, cada uno alimentando la leyenda negra que se propagaba por la frontera báltica como una plaga de terror psicológico. El primer caso ocurrió durante el asedio de una fortaleza lituana en el año 1247. El caballero Konrad von Tierberg lideraba un asalto contra las murallas de madera cuando una trampa defensiva, una viga con púas de hierro suspendida sobre la puerta, fue liberada prematuramente. La viga descendió con la fuerza de una tonelada de madera y metal, golpeando a Konrad directamente en el abdomen con suficiente violencia para lanzarlo hacia atrás 5 pies. Las púas perforaron su cota de malla y penetraron profundamente en su cavidad abdominal, desgarrando intestinos y perforando órganos vitales. Cuando sus compañeros llegaron para recuperar lo que asumían sería un cadáver, encontraron a Konrad de pie, con una mano presionando contra el agujero de su armadura del cual colgaban sus propias espadas, visibles y pulsantes. Su rostro había perdido todo color, sus labios estaban azules por el sol, pero sus ojos permanecían enfocados con una claridad terrible. En lugar de colapsar o pedir ayuda médica, Konrad señaló hacia la brecha en las murallas y ordenó a sus hombres continuar el asalto. Durante las siguientes 2 horas, dirigió el combate desde la primera línea, matando personalmente a 11 defensores lituanos mientras sujetaba sus intestinos perforados
soldados dentro de su cuerpo con una mano ensangrentada. La crónica oficial registra que Conrad sobrevivió días después de la batalla antes de sucumbir a la infección masiva que inevitablemente siguió a tal herida catastrófica. Pero lo que la crónica no captura es el terror absoluto que su presencia infligió en los defensores lituanos. Los prisioneros capturados después de la caída de la fortaleza relataron cómo la visión de este caballero, con sus entrañas literalmente colgando fuera de su cuerpo, avanzando implacablemente hacia ellos con su espada en alto, quebró algo fundamental en sus mentes. No estaban luchando contra soldados, estaban enfrentando a demonios que desafiaban las leyes naturales de vida y muerte. La mitad de la guarnición huyó antes de que las murallas fueran completamente quebradas. No por cobardía sino por colapso psicológico inducido por presenciar algo que sus cerebros simplemente no podían procesar como real. El segundo caso es aún más imposible de creer si no estuviera documentado en múltiples fuentes independientes. Durante una batalla en campo abierto cerca del río Niemen en el año 1251, el caballero Werner von Orsen recibió una lanza en el pecho durante una carga de caballería. No fue un golpe de refilón o una herida superficial. La lanza, empuñada por un guerrillero lituano de tamaño excepcional, penetró directamente a través del esternón de Werner, atravesó su pulmón derecho, y salió por su espalda entre los omóplatos. El impacto debería haberlo derribado de su caballo instantáneamente. El trauma masivo al sistema respiratorio causando asfixia y muerte en minutos. En cambio, Werner permaneció montado, la lanza todavía incrustada en su cuerpo como una flecha gigante atravesando un objetivo. La crónica describe cómo, con la lanza sobresaliendo 3 pies desde su pecho y 2 pies desde su espalda, Werner giró su caballo y continuó la carga hacia las líneas enemigas. Lo que siguió fue una demostración de negación fisiológica que los médicos modernos considerarían imposible. Werner cabalgó directamente hacia la formación lituana, usando la lanza que lo atravesaba como arma improvisada, embistiendo a enemigos con el extremo sobresaliente como si fuera una lanza de torneo. El peso y el impulso de su carga, combinados con esta pica mortal que brotaba de su propio pecho, atravesaron escudos y armaduras ligeras con facilidad letal. Mató a hombres de esta manera antes de que su caballo finalmente colapsara, derribándolo al suelo. Incluso entonces, Werner no se quedó quieto. Se arrastró hacia el enemigo más cercano, usando sus manos para agarrar las piernas del hombre y derribarlo. Luego estranguló al guerrero lituano con sus propias manos mientras la lanza que perforaba su pulmón hacía que cada respiración fuera un gorgoteo húmedo de sangre y aire. Los testigos describieron el sonido como el más aterrador que habían escuchado. Un silbido húmedo y chirriante que salía tanto de la boca de Werner como del agujero en su pecho, creando una armonía diabólica de agonía que continuó hasta que finalmente expiró, sus dedos todavía apretados alrededor de la garganta de su víctima. El tercer caso es el más breve pero quizás el más visceralmente impactante. En una escaramuza nocturna en el año 1250, el caballero Dietrich von Gruningen fue emboscado por 3 guerreros prusianos que lograron derribarlo de su caballo. En el caos del combate nocturno, uno de los atacantes logró posicionar su daga correctamente y la hundió en la garganta de Dietrich, cortando la tráquea y ambas arterias carótidas en un solo movimiento brutal. Esta es una herida que causa muerte en segundos. La pérdida masiva de sangre combinada con la incapacidad de respirar resultando en pérdida de consciencia casi instantánea. Los 3 prusianos, seguros de su victoria, comenzaron a retirarse hacia la oscuridad del bosque circundante. No llegaron muy lejos. Dietrich, con su garganta abierta de oreja a oreja, con sangre brotando en fuentes gemelas que empapaban el suelo, se levantó. No gritó porque no podía. El aire escapaba de la herida en su cuello con un silbido horrible que sonaba como el último suspiro de un animal moribundo. Pero sus manos todavía funcionaban, y en ellas sostenía su daga de combate. Alcanzó al primer prusiano en 5 pasos, saltando sobre la espalda del hombre como un guerrero, hundiendo la daga repetidamente en la base del cráneo hasta que la hoja raspó contra vértebras. El segundo prusiano se giró para enfrentar esta aparición imposible y recibió la daga en el ojo. Dietrich usando su peso corporal entero para hundir la hoja hasta la empuñadura directamente en el cerebro. El tercer guerrero huyó gritando hacia la noche, pero Dietrich lo persiguió con una determinación que no pertenecía a un ser vivo. Lo alcanzó 30 yardas más adelante, lo derribó, y usando sus manos desnudas porque había perdido su daga en el cráneo del segundo hombre,
Estranguló al prusiano con una fuerza que pulverizó la laringe del hombre. Solo entonces, con sus 3 asesinos muertos alrededor de él, Dietrich von Gruningen finalmente permitió que su cuerpo reconociera lo que su mente había negado: estaba muerto. Colapsó sobre el cadáver de su última víctima y no volvió a moverse. Estos 3 casos, documentados en crónicas separadas por años y días, comparten un patrón imposible de ignorar. No son exageraciones de batalla ni propaganda diseñada para impresionar. Son registros fríos y clínicos de hombres que continuaron funcionando bajo condiciones que la medicina considera incompatibles con la consciencia, mucho menos con el combate efectivo. Y cada caso fue presenciado por múltiples testigos, tanto aliados como enemigos, cuyas descripciones coinciden en los detalles esenciales incluso cuando difieren en interpretación. Los teutones los veían como milagros divinos, prueba de que Dios favorecía su vida. Los paganos los veían como demonios inmortales, prueba de que luchaban contra fuerzas sobrenaturales. Ambos estaban equivocados. Y ambos estaban en lo correcto. Los comandantes teutónicos no eran simplemente guerreros brutales. Eran estrategas que comprendían algo fundamental sobre la naturaleza de la guerra. El miedo mata más eficientemente que cualquier arma forjada. Y habían descubierto, casi por accidente, el arma psicológica más devastadora en la historia de la guerra medieval, la leyenda del caballero inmortal. No importaba si los casos individuales eran exagerados, embellecidos o incluso completamente fabricados en algunos relatos. Lo que importaba era que suficientes guerreros paganos habían presenciado algo posible, algo que desafiaba toda explicación racional, y esos testimonios se propagaban más rápido que cualquier ejército podía marchar. Para el año 1255, la reputación de los teutones había trascendido lo militar y entrado en lo sobrenatural. No estaban luchando contra un ejército, estaban enfrentando a una fuerza demoníaca que no podía ser derrotada por métodos convencionales. La Orden comenzó a cultivar deliberadamente esta reputación con una sofisticación psicológica que anticipaba la guerra de propaganda moderna por siglos. Después de cada batalla, los cronistas oficiales documentaban meticulosamente cada instancia donde un caballero había continuado luchando después de recibir heridas mortales. Estos registros eran leídos en voz alta durante las ceremonias religiosas, no como historias de horror sino como testimonios de la gracia divina que protegía a los guerreros de Cristo. Los heraldos de la Orden viajaban entre las comunidades cristianas fronterizas, difundiendo relatos cada vez más elaborados de caballeros que peleaban con flechas atravesando sus cráneos, que cargaban con brazos amputados, que estrangulaban enemigos después de que sus propias gargantas fueran cortadas. Cada relato era presentado como evidencia irrefutable de que Dios mismo peleaba junto a los teutones, que su causa era tan justa que ni siquiera la muerte podía detener a sus campeones. Y lo más brillante de esta estrategia era que contenía suficiente verdad para ser creíble. El efecto en la moral enemiga fue catastrófico y acumulativo. Los guerreros prusianos y lituanos, que habían resistido invasiones durante décadas con ferocidad desesperada, comenzaron a mostrar signos de colapso psicológico incluso antes de que comenzara el combate. Los relatos de supervivientes describían un fenómeno específico. Cuando las formaciones paganas veían las cruces negras de los teutones aproximándose a través de la niebla o la nieve, un murmullo de terror recorría las líneas. No era miedo ordinario de soldados enfrentando una batalla difícil. Era el pánico existencial de hombres convencidos de que luchaban contra algo que no era completamente humano. Este terror preventivo se manifestaba en formas medibles, formaciones que rompían antes del contacto inicial, guerreros que huían después del primer intercambio de golpes, comandantes que rechazaban órdenes de mantener posiciones porque creían que la defensa era inútil contra enemigos inmortales. La leyenda estaba haciendo el trabajo que 1000 caballeros adicionales no podrían lograr. Los teutones refinaron aún más su arma psicológica mediante tácticas de teatro macabro diseñadas para maximizar el impacto visual. Caballeros con heridas severas pero no inmediatamente fatales eran deliberadamente colocados en la primera línea de formaciones de ataque, sus heridas visibles y sangrantes dejadas sin vendar para crear el efecto deseado. Imagina ser un guerrero pagano, ya aterrorizado por las historias que has escuchado, y ver una línea de caballeros avanzando hacia ti a través de la nieve. Algunos de ellos están claramente heridos, sangre oscura empapando sus sobrevestes blancas, arrastrando miembros destrozados, avanzando con paso tambaleante que debería ser de hombres moribundos.
Pero continúan avanzando, sus espadas en alto, sus pasos no vacilantes a pesar de las heridas obvias. Tu cerebro intenta procesar esta contradicción entre lo que ves y lo que sabes que debería ser posible. Y en ese momento de confusión cognitiva, tu formación se desintegra. No es cobardía, es colapso psicológico inducido por enfrentar algo que viola las reglas fundamentales de la realidad. La Orden también empleaba una táctica particularmente cruel, prisioneros liberados estratégicamente. Después de batallas donde caballeros teutones habían demostrado resistencia excepcional ante heridas graves, algunos guerreros paganos capturados eran deliberadamente liberados sin rescate ni condiciones. Estos hombres regresaban a sus comunidades como mensajeros vivientes de terror. Sus relatos de primera mano de caballeros que continuaban luchando con heridas imposibles propagándose por las aldeas como contagio. Los teutones comprendían que un testigo aterrorizado valía más que 100 cadáveres enemigos, porque ese testigo infectaría a docenas de otros guerreros con su vida. Y a diferencia de la propaganda que podía ser desestimada como exageración, estos eran testimonios de hombres que habían estado allí, que habían visto con sus propios ojos lo imposible hecho real. Su credibilidad amplificaba el terror exponencialmente. Pero la verdadera genialidad de esta arma psicológica residía en su autoperpetuación. Una vez que la leyenda estaba firmemente establecida, comenzó a crear su propia realidad a través del sesgo de confirmación masivo. Cada vez que un caballero teutón mostraba resistencia física excepcional, incluso si era explicable por adrenalina, entrenamiento o simple suerte, era interpretado como evidencia adicional de inmortalidad sobrenatural. Cuando un caballero caía rápidamente ante una herida mortal, ese caso era ignorado o racionalizado como excepción. Los guerreros paganos entraban en batalla ya convencidos de que enfrentaban enemigos inmortales, y esa convicción los hacía interpretar cada evento a través de ese lente. Un teutón que continuaba luchando 15 segundos después de una herida grave no era visto como un héroe. Aprovechando sus últimos momentos de consciencia, era visto como un demonio que desafiaba la muerte constante. Esta profecía autocumplida transformaba cada batalla en confirmación de la condena, retroalimentando el ciclo de guerra. Los efectos estratégicos de largo plazo fueron devastadores para la resistencia pagana. Comunidades enteras comenzaron a rendirse sin luchar cuando los teutones se aproximaban, prefiriendo la conversión forzada y la servidumbre sobre enfrentar a estos guerreros aparentemente inmortales. Los líderes militares lituanos y prusianos, que habían coordinado resistencia efectiva durante décadas, encontraron cada vez más difícil reclutar guerreros dispuestos a enfrentar a los caballeros en combate directo. La deserción se volvió evidente, no por falta de valentía sino por creencia generalizada de que la victoria era imposible contra enemigos que no podían ser matados. Incluso cuando los paganos lograban infligir bajas significativas a los teutones, la victoria se sentía hueca porque las pérdidas enemigas solo alimentaban la leyenda. Cada caballero que moría después de luchar herido de muerte se convertía en otra historia de terror que debilidad. Futuras defensas. En el año 1260, la resistencia pagana organizada en Rusia esencialmente colapsó. No fue destruida por superioridad táctica o numérica de los teutones. Fue erosionada por una guerra psicológica tan efectiva que quebró la voluntad de resistir antes de que las espadas se cruzaran. La leyenda del caballero inmortal había logrado lo que décadas de campaña militar convencional no pudieron. Había transformado una guerra de conquista territorial en una guerra de aniquilación psicológica. Y la lección era clara y brutal, en la frontera báltica, donde la muerte no llegaba rápido y el invierno mataba tanto como las espadas. La leyenda negra no era simplemente propaganda. Era un arma de guerra tan letal como cualquier espada jamás forjada. Porque al final, un caballero que sigue luchando herido de muerte no solo mata enemigos. Rompe algo más fundamental, rompe la creencia del oponente en la posibilidad misma de victoria. Destruye la voluntad de resistir al demostrar que las reglas normales de combate y mortalidad no se aplican. Y cuando un ejército pierde esa creencia, cuando guerreros entran en batalla ya convencidos de que la derrota es inevitable, la batalla está perdida antes de que comience. Los teutones no conquistaron el Báltico con acero superior o números abrumadores. Lo conquistaron con terror calculado, cultivado deliberadamente, y amplificado hasta que la leyenda se volvió más poderosa que la realidad que la había engendrado. Esa es la verdadera leyenda negra de los caballeros teutónicos, no que fueran inmortales, sino que hicieron que sus enemigos creyeran que lo eran.
Y esa creencia, plantada en mentes aterrorizadas y nutrida con sangre en la nieve, resultó ser el arma más devastadora en toda la guerra.